Lección 1. Grandes ofertas. Hola Anna, ¿has ido de compras últimamente? Sí, ayer fui al centro comercial. He encontrado unas ofertas estupendas. ¿De verdad? ¿Qué compraste? Tengo una chaqueta nueva, unos vaqueros y algunos accesorios. Las rebajas fueron increíbles. Eso es impresionante. Yo también tengo que hacer algunas compras pronto. ¿Hay alguna buena tienda que recomendarías? Hay una tienda llamada Fashionista que tiene ropa muy moderna a precios razonables. Deberías echarle un vistazo. Vale, genial. Tendré que hacer un viaje allí pronto. ¿El centro comercial estaba lleno cuando fuiste? Había un poco abarrotado, pero no estaba mal. Los fines de semana suelen ser los más concurridos. Intento ir de lunes a viernes si puedo. Es bueno saberlo. También prefiero ir cuando hay menos gente. Gracias por los consejos de compra. Lección 2. Explorando el vecindario. Hola Anna, ¿has explorado alguna vez nuestro vecindario? Hay algunos lugares interesantes cerca. Hola John, la verdad es que no. La mayor parte del tiempo me he quedado en casa. ¿Qué lugares recomiendas? Bueno, hay un hermoso parque a solo 3 cuadras de donde estamos. Está bastante cerca y es un gran lugar para relajarse. Eso suena bien. ¿Hay algo especial en el parque? Sí, no solo ayuda al medio ambiente, sino que también embellece nuestra ciudad. Tienen una variedad de plantas y flores que la hacen realmente encantadora. Eso es maravilloso. Definitivamente deberíamos visitar el parque alguna vez. Es importante apreciar la naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo. También debemos animar a otros a cuidar el medio ambiente y disfrutar de la belleza de nuestro entorno. Absolutamente. Pequeñas acciones como recoger basura o plantar árboles pueden marcar una gran diferencia. Exactamente, es importante que todos hagan su parte para preservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras. Lección 3. Relajación de verano. Hola Anna, he tenido un día muy relajante en la playa. ¿Qué hay de ti? Hola John, fui a nadar un buen rato antes y me sentí muy refrescante. Eso es genial. Me recosté en mi manta y tomé el sol. Era la manera perfecta de relajarse. Estoy de acuerdo, la playa es el mejor lugar para relajarse y recargar energías. ¿También fuiste a nadar? No, hoy no tenía ganas de meterme en el agua. Solo quería relajarme y dejar que mi cuerpo se enfriara. Ah, ya veo, a veces es bueno simplemente tomar el sol sin mojarse. ¿Qué hiciste para refrescarte? Bueno, después de un tiempo, volví a mi manta y me acosté al sol. El calor se sentía increíble después de estar en el agua. Ah, sí, eso suena celestial. El sol puede ser muy relajante y rejuvenecedor. Me alegro de que hayas tenido un día tan maravilloso y relajante. Yo también, era exactamente lo que necesitaba. La playa es el lugar perfecto para relajarse y olvidarse de todo lo demás.
Lección 4. Ecologizar nuestras ciudades. Hola Anna, estaba pensando en formas de hacer que nuestra ciudad fuera más ecológica. ¿Qué opinas? Oh, es una gran idea, John. Siempre estoy buscando maneras de ayudar al medio ambiente. Bueno, pensaba que podríamos empezar plantando más árboles en la ciudad. Eso no solo ayudaría al medio ambiente, sino que también embellecería nuestras calles. Me encanta esa sugerencia. Los árboles no solo absorben dióxido de carbono, sino que también proporcionan sombra y hacen que el área se vea mucho más animada. Exactamente. Y también podríamos animar a la gente a plantar jardines, incluso en espacios pequeños como balcones o patios. Sí, eso es genial. Los huertos familiares ayudan a reducir los residuos y proporcionan productos locales frescos. Además, son muy bonitos a la vista. Absolutamente. Y podríamos considerar la posibilidad de instalar más paneles solares y también implementar programas de reciclaje. Todas esas son ideas fantásticas. Si trabajamos juntos como comunidad, apuesto a que podemos hacer de nuestra ciudad un verdadero modelo de sostenibilidad. Estoy de acuerdo si logramos que la gente participe y proporcionamos los recursos adecuados. Creo que podemos hacer algunos cambios importantes. Lección 5. Soñando despierto con viajar. Sabes, últimamente he estado soñando mucho con vivir una aventura épica en algún lugar. Oh, me identifico con eso. ¿A dónde te ha llevado tu imaginación? Bueno, me he estado imaginando flotando en un río sinuoso, rodeado de exuberante vegetación e imponentes montañas. Suena absolutamente mágico, John. La tranquilidad de navegar a la deriva a lo largo de un río debe ser muy apacible. Definitivamente. Me encantaría viajar de esa manera, disfrutando de todos los hermosos paisajes a medida que avanzo. Me lo imagino, deslizarse entre cascadas, observar la vida silvestre a lo largo de las orillas, sentir la suave corriente que te lleva hacia adelante. Exactamente. Y también me gustaría sumergirme en la cultura local, ¿sabes? Tal vez incluso acampe bajo las estrellas por la noche. Sería una experiencia increíble. Conectarse con la naturaleza de esa manera, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Absolutamente. Siento que sería un viaje muy fundamental y rejuvenecedor. Solo yo, el río y el aire libre. Lección 6. Aniquilado. Hola Anna, ¿has notado cómo la vida en Gran Bretaña se ha vuelto más difícil últimamente? Hay mucha frustración en el aire. Sí, definitivamente he sentido la tensión. La gente parece más nerviosa últimamente. Es muy duro. Con la crisis del costo de la vida, muchos de nosotros nos sentimos agotados. Absolutamente. Tampoco es solo financiero, la pandemia, la agitación política, todo está pasando factura. Definitivamente. A veces siento que me quedo sin nada. Yo también tenemos que encontrar formas de recargarnos y hacer frente a todo este estrés. ¿Alguna idea? Estoy abierto a sugerencias. Bueno, he estado intentando priorizar el cuidado personal, incluso si solo se trata de cosas pequeñas como dar un paseo o leer un libro.
Es un buen argumento. Las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia cuando te sientes agotado. Lección 7. Explorando Japón. Hola Anna, he oído que has viajado recientemente a Japón. ¿Cómo estuvo? Oh, fue increíble. Pude explorar muchas ciudades diferentes y ver una cultura tan única. Eso es genial. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados? Bueno, me encantó pasear por los santuarios y templos de Kioto. La arquitectura era simplemente impresionante. Siempre he querido visitar Kioto. ¿Qué más hiciste? También pasé un tiempo en Tokio, que era una ciudad muy animada y vibrante. Fui al mercado de pescado de Tsukiji y probé muchas comidas deliciosas. Ah, el sushi debe haber estado increíble. ¿Llegaste a alguna otra ciudad? Sí, también fui a Hiroshima. Fue una experiencia muy conmovedora aprender sobre la historia de allí. Me lo puedo imaginar. Japón parece tener mucho que ofrecer, tanto cultural como históricamente. Lección 8. Probar nuevos alimentos. Oh, fue genial. Siempre he querido experimentar con diferentes tipos de cocina. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de platos probaste? Bueno, por fin he podido probar sushi. Tengo que admitir que ahora soy un gran fan. El sushi es delicioso. ¿Qué te pareció? Me encantaron los sabores frescos y el arte que implica prepararlo. Definitivamente se ha convertido en un nuevo favorito. Me alegro de que lo hayas disfrutado. El sushi es un alimento básico en la cocina japonesa. Sí, y también probé un poco de barbacoa coreana. Los sabores eran increíbles. Oh, la barbacoa coreana es muy divertida. ¿Pudiste asar la carne tú mismo? Lo hice. Fue una experiencia gastronómica muy interactiva y social. Lección 9. Aventura de viaje por carretera. Hola Anna, he oído que planeas un viaje por carretera pronto. ¿Hacia dónde te diriges? Hola John, sí, estoy muy emocionada por ello. Estoy planeando ir a las montañas para una pequeña escapada de fin de semana. Eso suena increíble. El paisaje montañoso siempre es impresionante. ¿Cuánto dura el viaje? Bueno, si tomamos la autopista, tardaremos unas 2 horas en llegar allí. No está nada mal. Un paseo agradable y panorámico para alejarse de todo. Exactamente, tengo muchas ganas de tener la oportunidad de relajarme y recargar energías en la naturaleza. Es la receta perfecta para un viaje relajante y rejuvenecedor. Espero que pases un buen rato. Gracias, John. Estoy seguro de que será maravilloso. Me muero por explorar los senderos y disfrutar del aire fresco de la montaña. Eso suena celestial. Asegúrate de tomar muchas fotos para compartirlas cuando regreses. Lección 10. Cómo encontrar el asiento perfecto. Hola Anna, ¿has encontrado un asiento cómodo para nuestra reunión?
Buenos días, John. Sí, he encontrado un buen lugar cerca de la ventana. Tiene buena iluminación natural y mucho espacio. ¿Cómo está el asiento que elegiste? No está mal, pero creo que intentaré encontrar algo un poco más acolchado. Definitivamente marca una gran diferencia en cuanto a comodidad y rendimiento. Estoy de acuerdo, la silla adecuada realmente puede afectar nuestra productividad. ¿Por qué no vienes a ver este que he encontrado? Tiene un gran soporte lumbar. Genial, déjame echar un vistazo. Sí, esto es mucho mejor. La ergonomía de esta silla es perfecta. Me alegro de que te guste. Los asientos son muy importantes, especialmente para reuniones más largas. Vale la pena tomarse el tiempo para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Absolutamente. Pequeños detalles como este realmente pueden hacer que una sesión de trabajo triunfe o fracase. Ya me siento más concentrado y lleno de energía. Excelente, entonces empecemos con nuestra agenda. Con estas cómodas sillas, creo que estamos listos para una reunión productiva. A mí me suena bien. Gracias por ayudarme a encontrar el lugar perfecto. Lección 11. Mejorando nuestras vidas. Hola Anna, ¿te has enterado de la reciente iniciativa para mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad? Sí, Ion, estoy muy entusiasmado. El gobierno local ha estado trabajando arduamente para abordar las preocupaciones de la gente. Eso es genial. ¿Qué tipo de cambios planean hacer? Bueno, quieren centrarse en crear viviendas más asequibles y mejorar el transporte público. También quieren invertir en programas comunitarios que promuevan la justicia social. Parecen ideas fantásticas. Creo que tener acceso a una vivienda digna y a un transporte eficiente es esencial para una buena calidad de vida. Absolutamente. Y los programas de justicia social podrían ayudar a abordar algunas de las desigualdades en nuestra sociedad. Definitivamente. Me alegro de que se escuchen las voces de la gente. Esto realmente parece un paso en la dirección correcta. Yo también espero que estos cambios marquen una diferencia significativa en las vidas de nuestros conciudadanos. Lo mismo aquí. Espero ver el impacto positivo que esta iniciativa tendrá en nuestra comunidad. Lección 12. Ecologizar nuestras ciudades. Hola Anna, estaba pensando en formas de hacer que nuestra ciudad fuera más ecológica. ¿Qué opinas? Oh, es una gran idea, John. Siempre estoy buscando maneras de ayudar al medio ambiente. Bueno, pensaba que podríamos empezar plantando más árboles en la ciudad. Eso no solo ayudaría al medio ambiente, sino que también embellecería nuestras calles. Me encanta esa sugerencia. Los árboles no solo absorben dióxido de carbono, sino que también proporcionan sombra y hacen que el área se vea mucho más animada. Exactamente. Y también podríamos animar a la gente a plantar jardines, incluso en espacios pequeños como balcones o patios. Sí, eso es genial. Los huertos familiares ayudan a reducir los residuos y proporcionan productos locales frescos. Además, son muy bonitos a la vista. Absolutamente. Y podríamos considerar la posibilidad de instalar más paneles solares y también implementar programas de reciclaje.
Todas esas son ideas fantásticas. Si trabajamos juntos como comunidad, apuesto a que podemos hacer de nuestra ciudad un verdadero modelo de sostenibilidad. Estoy de acuerdo si logramos que la gente participe y proporcionamos los recursos adecuados. Creo que podemos hacer algunos cambios importantes. Lección 13. Lost Watch. Hola Anna, ¿has visto mi reloj en alguna parte? Parece que no puedo encontrarlo. Oh, no, eso es terrible. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberlo tenido? Creo que lo tenía puesto esta mañana cuando me fui a trabajar. Creo que lo perdí en alguna parte. Recorramos tus pasos. ¿Dónde has estado hoy? Bueno, fui a la oficina, luego almorcé en el café de la calle y luego regresé aquí. Vale, empecemos por la oficina. ¿Revisaste tu escritorio minuciosamente? Sí, busqué por todos lados, pero no tuve suerte. Incluso les pregunté a mis compañeros de trabajo si la habían visto. Muy bien, ¿qué hay del café? ¿Lo dejaste en la mesa o en la encimera? No recuerdo habérmelo quitado en la cafetería. Pero los llamaré por si acaso. Lección 14. Calamidades en la cafetería. Oh, no, creo que voy a tener una catástrofe en la cafetería. ¿Qué pasó? ¿Derramaste la comida o algo así? Llevo este plato de comida y siento que se me va a caer en cualquier momento. Ay, ten cuidado. Manténgalo firme y camine despacio. Lo intento, pero me tiemblan las manos. Estoy tan nerviosa que voy a hacer un gran lío. Vale, respira hondo. Tienes esto. Concéntrate en poner un pie delante del otro. Uf, puedo sentir los ojos de todos sobre mí. Odio ser el centro de atención de esta manera. No te preocupes por lo que piensen los demás. Simplemente lleve esa comida de manera segura a su mesa. Suspiro, realmente necesito tener más cuidado en la cafetería. Esto me ha pasado demasiadas veces. Lección 15. Mejorar la experiencia del usuario. Hola Anna, el otro día te escuché hablar sobre algunos nuevos desarrollos tecnológicos. ¿De qué iba todo eso? Oh, estaba leyendo sobre cómo los desarrolladores trabajan constantemente para mejorar la experiencia del usuario con sus productos y servicios. Eso es interesante, ¿puedes contarme más sobre eso? Definitivamente. Básicamente, las empresas siempre buscan formas de hacer que sus ofertas sean más prácticas, intuitivas y agradables para los clientes. Ya veo, ¿puedes darme algunos ejemplos específicos? Claro, tomemos algo como las aplicaciones de banca móvil. Los desarrolladores siempre actualizan la interfaz y agregan nuevas funciones para que sea más fácil administrar sus finanzas mientras viaja. Eso tiene sentido. Mejorar la experiencia del usuario debe ser una prioridad absoluta. Absolutamente. Se trata de anticipar las necesidades de los clientes y simplificarles la vida. Eso es muy inteligente. Demuestra que las empresas están realmente centradas en el usuario final.
Lección 16. Problemas de traslado. Hola Anna, ¿qué mañana he tenido? El autobús estaba tan lleno que apenas podía respirar. Oh, no, eso suena horrible. Lamento mucho oír eso. ¿Qué pasó? Bueno, el autobús estaba lleno y la maleta de alguien no dejaba de golpearme en la cara. Era solo una de esas mañanas, ¿sabes? Uf, odio cuando pasa eso. El transporte público puede ser una pesadilla a veces. Háblame de ello. Y luego, para colmo, el autobús se quedó atrapado en el tráfico durante 20 minutos. Llegué muy tarde a la oficina. Eso es lo peor. Habría estado echando humo. ¿Cómo reaccionó tu jefe? Honestamente, fueron bastante comprensivos. Les expliqué lo que pasó y dijeron que están contentos de que haya llegado sano y salvo, aunque llegue tarde. Bueno, al menos eso está bien. Seguro que es frustrante, pero al menos tu jefe no te hizo pasar un mal rato al respecto. Sí, supongo que podría haber sido peor. Lección 17. Consejos de meditación. Hola Anna, el otro día estaba hablando con mi amiga y me estaba contando todo sobre la meditación. Qué bien, la meditación puede ser una gran práctica. ¿Qué dijo tu amigo al respecto? Bueno, dijo que es muy útil para controlar el estrés y mejorar la concentración. Pero también advirtió que es necesario un tiempo para acostumbrarse. Eso tiene sentido. La meditación es una habilidad que requiere tiempo y constancia para desarrollarse. ¿Cuál es tu experiencia con ella hasta ahora? Para ser honesto, todavía no lo he probado. Pero el consejo de tu amigo me hace querer intentarlo. Eso es increíble, me alegra saber que estás interesado en probar la meditación. ¿Tienes alguna pregunta sobre cómo empezar? Unos pocos, en realidad. Mi amigo mencionó algo acerca de conocer tus limitaciones. ¿Qué quiso decir con eso? Buena pregunta. Con la meditación, es importante empezar de a poco y no tratar de hacer demasiadas cosas demasiado pronto. Tal vez comiences con solo 5 a 10 minutos por sesión. Ah, ya veo, tiene sentido. Relájese gradualmente en lugar de esperar a meditar durante una hora de inmediato. Lección 18. Búsqueda de obras de arte. Hola Anna, quería preguntarte, ¿tienes alguna recomendación sobre dónde encontrar arte mural genial? Oh, esa es una gran pregunta. De hecho, yo también he estado buscando nuevas copias. ¿Qué tipo de ambiente buscas? Bueno, quiero refrescar un poco mi sala de estar. Quiero algo que sea moderno pero que también tenga un poco de personalidad, ¿sabes? Definitivamente, eso tiene sentido. ¿Has visitado alguna feria de arte o galería local? Por lo general, tienen una selección muy ecléctica. Sabes, es una gran idea. Hace tiempo que no voy a ningún evento de arte. ¿Algún favorito que recomendarías? El mes que viene habrá una muy buena en el centro comunitario. Siempre tienen una gran mezcla de artistas y piezas locales. Eso suena perfecto. Tendré que marcarlo en mi calendario. Mientras tanto, ¿recomendarías alguna tienda online?
Déjame pensar. Itesis siempre es una buena opción para impresiones únicas hechas a mano. Y Society 6 tiene un montón de opciones realmente interesantes y asequibles. Oh, Etsy Society 6, lo tengo. Tendré que comprobarlos. Gracias por los consejos. Lección 19. Ayudantes de listas de tareas. Hola Anna, ¿ya has empezado a hacer tu lista de tareas semanales? No, todavía no. Sin embargo, normalmente me resulta útil hacer uno. ¿También usas una lista de tareas pendientes? Sí, definitivamente. Me ayuda a mantenerme organizado y a no olvidar nada. Lo mismo aquí. Me gusta clasificar mis tareas por prioridad y fecha límite. Es una idea genial. Simplemente escribo todo en una lista larga, pero organizarla probablemente lo haría más efectivo. Exactamente, es fácil sentirse abrumado con una lista larga y desestructurada. Desglosarla hace más manejable. ¿Usas una libreta física o una aplicación para tu lista de tareas pendientes? Prefiero usar una aplicación. Es más fácil actualizarla y acceder a ella desde cualquier lugar. Bien, ¿qué aplicación usas? Quería probar una lista digital de tareas pendientes. Lección 20. Explorando los grandes lagos. Hola Anna, ¿sabías que en la parte sur de Ontario hay 4 de los lagos más grandes del mundo? ¿De verdad? No sabía que los grandes lagos eran tan enormes. ¿Cuáles se encuentran en Ontario? Los 4 más grandes son el lago Superior, el lago Hurón, el lago Erie y el lago Ontario. Se llaman los Grandes Lagos. Vaya, eso es increíble. He estado en el lago Ontario antes, pero no conocía la escala total del sistema de los grandes lagos. Sí, es realmente impresionante. En conjunto, los Grandes Lagos contienen alrededor del 21% del agua dulce de la superficie del mundo. Increíble. No sabía que eran un recurso mundial de agua dulce tan importante. Absolutamente. Son increíblemente importantes, tanto ambiental como económicamente, para las regiones circundantes. Eso tiene sentido. Apuesto a que hay una gran cantidad de actividades recreativas, marítimas e industriales centradas en los grandes lagos. Definitivamente. Apoyan una amplia gama de actividades, desde la pesca y la navegación hasta el transporte y la fabricación. Lección 21. Protección de especies en peligro. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre la disminución de ciertas poblaciones de animales? Sí, es muy preocupante. Muchas especies están en peligro de extinción en estos días. Absolutamente. Tenemos que ser más proactivos en los esfuerzos de conservación. Estoy de acuerdo, preservar la biodiversidad es crucial para la salud de nuestros ecosistemas. Definitivamente. Una de las mayores amenazas es el comercio ilegal de vida silvestre. Eso es cierto. La gente que compra productos hechos de animales en peligro de extinción es un problema importante. Exactamente, al negarnos a comprar esos artículos, podemos ayudar a detener la demanda.
Exactamente, es importante que los consumidores conozcan el impacto de sus compras. Definitivamente. Cada individuo puede marcar la diferencia siendo un consumidor consciente. Lección 22. Ajustar la temperatura. Hola Anna, he notado que empieza a hacer un poco de calor aquí. ¿Podrías ayudarme a ajustar el termostato? Claro, no hay problema. ¿A qué temperatura quieres que lo ajuste? Optemos por 22 grados centígrados. Eso debería ser cómodo. Vale, dame un momento. Ajusta el termostato. Ahí, lo he puesto a 22 grados. Genial, gracias Anna. Eso debería enfriar las cosas muy bien. No te preocupes. Es importante mantener una temperatura agradable, especialmente en los días más cálidos. Absolutamente. Me alegro de que podamos controlar el clima aquí. Hace una gran diferencia. Definitivamente. Tener ese control sobre el medio ambiente es muy práctico. Acordado. Es uno de los lujos modernos que solemos dar por sentado. Lección 23. Exploración de los mercados emergentes. Hola Anna, estaba leyendo sobre algunas novedades interesantes en el mundo empresarial. Oh, ¿en serio? ¿Qué te llamó la atención? Hay un segmento de mercado emergente que muestra un gran potencial de crecimiento. Eso es emocionante. ¿A qué mercado te refieres? Por lo que he visto, el sector de los mercados emergentes parece tener muchas oportunidades sin explotar. Interesante. ¿Qué le hace pensar que ese mercado en particular es tan prometedor? Bueno, los datos que he revisado indican que hay una gran demanda de los consumidores y margen de expansión. Es genial escuchar eso. Siempre es bueno identificar nuevas áreas de crecimiento. Definitivamente. Me intrigan mucho las posibilidades de este segmento de mercados emergentes. Lección 24. Práctica caja. Hola Anna. ¿Te enteraste del nuevo servicio que ofrece una caja para que los huéspedes guarden sus pertenencias valiosas? No, no he oído hablar de eso. ¿Qué es? Es un servicio realmente práctico en el que puedes alquilar una pequeña caja fuerte para mantener tus cosas seguras cuando te hospedas en un hotel o alquiler vacacional. Oh, eso suena genial. ¿Hay otras características o beneficios de este servicio? Bueno, las cajas están convenientemente ubicadas justo en la habitación, por lo que no tiene que preocuparse por llevar sus objetos de valor. Y también son bastante asequibles. Eso es fantástico. Debe dar a los huéspedes la tranquilidad de saber que sus objetos importantes están seguros. Absolutamente. Es una cosa menos por la que preocuparse durante el viaje. ¿Alguna vez has tenido problemas al perder o extraviar tus pertenencias mientras viajabas? Sí, lamentablemente. Una vez dejé mi cartera en un taxi y tuve que cancelar todas mis tarjetas. Este servicio habría sido muy útil. Me lo puedo imaginar. Pues seguro que voy a estudiar la posibilidad de usar una de esas cajas la próxima vez que viaje.
Parece una solución muy inteligente y sencilla. Lección 25. El ascenso de Pulitzer y Hearst. Hola Anna, ¿conocías a las influyentes figuras editoriales Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst? No, no sé mucho sobre ellos. ¿Quiénes eran y qué hacían? Pulitzer y Hearst fueron pioneros del nuevo estilo de periodismo y publicación a finales del siglo XIX. Transformaron la industria periodística. Oh, eso es fascinante. ¿Cuáles fueron algunas de sus principales contribuciones? Bueno, Pulitzer compró el periódico New York World y usó historias sensacionalistas y titulares llamativos para atraer a los lectores. Este enfoque de periodismo amarillo fue muy efectivo. Ya veo, ¿y qué hay de Hearst? Hearst adoptó un enfoque similar con su periódico, el New York Journal. Compitió ferozmente con el Pulitzer, tratando de superar los sensacionalistas reportajes del otro. Vaya, realmente estaban dando forma a una nueva era de publicación y periodismo en ese entonces. Eso debe haber tenido un gran impacto. Absolutamente. Sus tácticas ayudaron a que los periódicos fueran más accesibles y entretenidos para el público en general. Fue un cambio importante con respecto a los aburridos periódicos de élite del pasado. Lección 26. El ascenso de Pellit y la Bolsa de Valores de Toronto. Hola Anna. ¿Sabías que la primera firma oficial de corretaje bursátil de Norteamérica se estableció en 1866? No, no lo sabía. ¿Dónde estaba ubicada la primera firma de corretaje? Fue fundada en Toronto, Canadá, por un hombre llamado James Pellet. Creó la firma de corretaje Pellet Sr. Interesante. ¿Qué papel desempeñó la firma de Pellit en el desarrollo de los mercados financieros? Bueno, Pellet Sr. se convirtió en una parte integral de la creciente Bolsa de Valores de Toronto. Ayudaron a establecer muchas de las primeras prácticas y regulaciones comerciales. Ya veo así que la firma de Pellit desempeñó un papel decisivo en la configuración del mercado bursátil canadiense en esos primeros días. Exactamente, Pellet y su firma de corretaje fueron cruciales para el ascenso de la Bolsa de Valores de Toronto, como un importante centro financiero. Eso es realmente fascinante. No sabía que Toronto albergaba una innovación financiera tan importante en ese entonces. Sí, es una parte de la historia financiera que a menudo se pasa por alto. Pero la Bolsa de Toronto y la firma de Pellet desempeñaron un papel importante en la evolución del mercado de valores. Lección 27. El trágico declive de la vida silvestre. Hola Anna. ¿Sabías que muchas especies animales de todo el mundo se enfrentan a graves amenazas para su supervivencia? No, no estaba al tanto de eso. ¿A qué tipo de amenazas se enfrentan estos animales? Bueno, mucho tiene que ver con la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Muchas especies que alguna vez fueron abundantes ahora están disminuyendo en número. Eso es muy preocupante. ¿Qué animales están siendo los más afectados? Algunas de las especies más afectadas son los rinocerontes, los elefantes, los tigres y los gorilas. Sus poblaciones se han desplomado en las últimas décadas. Eso es ampliamente desgarrador. Son animales increíbles e icónicos. ¿Qué es lo que hace que su número disminuya tan drásticamente?
Se debe principalmente a la deforestación, la urbanización y la caza ilegal y furtiva. A medida que los humanos invaden sus hábitats naturales, estos animales luchan por sobrevivir. Eso es ampliamente devastador. Tenemos que hacer más para proteger a estas especies en peligro de extinción antes de que sea demasiado tarde. Absolutamente. Los esfuerzos de conservación están en marcha, pero es una batalla ardua. Muchos de estos animales están al borde de la extinción. Lección 28. Pescando en un bosque tranquilo. Hola Anna, ¿alguna vez has estado pescando en el bosque? No, no puedo decir que lo haya hecho. ¿Cómo es? Es una experiencia tan tranquila y serena. Los bosques son tranquilos y están rodeados de naturaleza. Eso suena encantador. ¿Cómo es pescar en un entorno como ese? Es fantástico. Los ríos y arroyos suelen estar menos concurridos que los populares lugares de pesca cerca de las ciudades. Debe estar muy bien tener el agua para ti solo. ¿La pesca es buena? Absolutamente. Puedes encontrar todo tipo de truchas y otros peces de agua dulce. Es una forma muy relajante de pasar el día. Suena tan idílico. Me imagino que sería muy relajante sentarse junto al agua en medio del bosque. Definitivamente. Sin distracciones, sin ruido, solo tú, los sonidos de la naturaleza y la emoción de pescar un pez. Lección 29. Un genio creativo que trabaja duro. Hola Anna, ¿sabías que Thomas Edison, el famoso inventor, dijo una vez que su éxito se debía a muchas horas de arduo trabajo? Oh, ¿en serio? No lo sabía. Es interesante escuchar que incluso un genio creativo como Edison atribuyó sus logros al trabajo duro. Exactamente. Creía que la inspiración y la creatividad eran solo una pequeña parte de la ecuación. La verdadera clave era dedicarle largas horas y dedicación. Es una buena lección para todos nosotros. Con demasiada frecuencia, pensamos que el éxito proviene de algún destello de brillantez, cuando en realidad suele ser el resultado de un esfuerzo persistente a lo largo del tiempo. Absolutamente. Se sabía que Edison trabajaba 18 horas al día en su laboratorio, retocando y experimentando hasta obtener los resultados que quería. No se quedó sentado esperando a que surgieran ideas. Esto demuestra que Definitivamente. incluso las mentes más Creo que creativas esa es tienen una que mentalidad que a esforzarse. mucha gente le vendría El bien talento y la adoptar. visión son No importantes, esperes a pero que llegue tienen la que estar inspiración, respaldados por sal y una dedícale tiempo determinación y esfuerzo. absoluta. Exactamente, la historia de Edison es un gran recordatorio de que el éxito no es fácil, pero se puede lograr mediante un arduo trabajo constante. Es un ejemplo inspirador a seguir. No podría estar más de acuerdo. Si incluso un visionario como Edison tuviera que esforzarse, el resto de nosotros no podemos esperar que el éxito caiga en nuestras manos. Lección 30. Los ritmos del jazz. Hola Anna. ¿Sabías que la música jazz tiene sus raíces en la música afroamericana influenciada por ritmos de África Occidental? ¿De verdad? No sabía que el género tuviera conexiones culturales tan profundas. Eso es fascinante. Sí, los ritmos sincopados y el estilo de improvisación del jazz están muy influenciados por las tradiciones musicales de las diferentes regiones africanas.
Eso tiene mucho sentido. El jazz tiene un sonido tan distinto y enérgico. Es genial aprender sobre los orígenes culturales que dieron forma a su desarrollo. Definitivamente. Los patrones de llamada y respuesta, los polirritmos. Muchos de esos elementos fundamentales del jazz se remontan a las prácticas musicales de África Occidental. Es increíble cómo la música puede actuar como un puente cultural como ese, preservando y haciendo evolucionar las tradiciones de una parte del mundo a otra. Absolutamente. El jazz era una forma para que los afroamericanos expresaran su identidad y herencia culturales únicas, incluso mientras se adaptaban a la vida en los Estados Unidos. Es una forma muy perspicaz de verlo. El jazz no consistía solo en la música en sí, sino en mantener esas profundas conexiones culturales. Exactamente, los ritmos, la improvisación, la expresión conmovedora, todo era una forma de mantener viva la herencia africana, incluso en un contexto nuevo. Lección 31. Viajar a Londres. Hola Anna, ¿vas a ir a algún sitio hoy? De hecho, sí. Me voy a Londres para hacer un viaje rápido. Londres, ¿no? Suena emocionante. ¿Qué te trae por ahí? Solo tengo que ocuparme de un pequeño asunto personal. Nada demasiado glamuroso, pero espero con ansias el cambio de escenario. Eso es genial. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Londres? Solo un par de días. Tengo unas cuantas reuniones y luego volveré a casa. Bonito, bonito. ¿Planeas hacer alguna visita turística mientras estás allí? Definitivamente. Quiero intentar hacer una visita al Museo Británico si puedo. Y tal vez dar un paseo por Hyde Park. Buenas elecciones. El Museo Británico tiene una colección increíble. Y Hyde Park es un lugar encantador y tranquilo en el centro de la ciudad. Lección 32. Preservar los recuerdos ancestrales. Hola Anna, he oído que has estado trabajando para preservar algunos de los recuerdos ancestrales de tu familia. Eso suena muy interesante. Sí, es cierto. Es algo que me apasiona mucho últimamente. Quiero asegurarme de que la historia y las tradiciones de nuestra familia no se pierdan. Es un objetivo admirable. La preservación cultural es muy importante, especialmente en el mundo acelerado y en constante cambio de hoy. Absolutamente. Creo que corremos el riesgo de perder el contacto con nuestras raíces si no trabajamos activamente para documentar y transmitir esas historias y rituales. Definitivamente. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo para capturar los recuerdos ancestrales de tu familia? Bueno, he estado entrevistando a mis abuelos, intentando grabar tantos relatos de primera mano como he podido. Y he estado revisando viejas fotos familiares y artefactos para reconstruir nuestra historia. Es un enfoque realmente maravilloso. Las historias orales y los recuerdos físicos son formas muy poderosas de preservar ese patrimonio cultural. Exactamente, quiero que mis generaciones futuras tengan una conexión tangible con el lugar de donde venimos. No solo hechos abstractos, sino historias personales reales y objetos significativos. Creo que es admirable. Es fácil que ese tipo de tradiciones y recuerdos se pierdan con el tiempo, por lo que tomar la iniciativa de documentarlos es realmente valioso.
Lección 33. Saborear la fruta de temporada. Hola Anna, ¿estás disfrutando de toda la fruta fresca de temporada ahora mismo? Definitivamente. Esta época del año es mi favorita para tomar fruta. Últimamente me he dado el gusto de comer muchas fresas. Ah, sí, la temporada de fresas es la mejor. No hay nada como ese sabor dulce y jugoso. Lo sé. Intento comer tantos como puedo mientras están en su mejor momento. Saben mucho mejor que los que puedes conseguir durante todo el año. Absolutamente. Comer fruta en plena temporada es una delicia. Los sabores son mucho más vibrantes e intensos. Exactamente, me encanta cómo las diferentes frutas entran en temporada en diferentes épocas del año. Me hace esperar con ansias lo que viene después. Definitivamente. Es una excelente manera de mantenerse conectado con los ritmos de la naturaleza y los cambios de estación. Definitivamente. Y es muy satisfactorio saborear realmente la fruta más fresca y abundante del momento. Estoy de acuerdo, en lugar de comer las mismas frutas durante todo el año. Es más divertido optar por lo que es de temporada. Lección 34. Soñar con coches. Hola Anna, si tuviera $1.000.000, definitivamente me compraría un elegante Mustang. Oh, ¿en serio? Yo también soy más del tipo Pontiac Sunbird. El estilo retro es muy atractivo. Un Sunbeam, ¿no? Es una elección audaz. Pero puedo ver el encanto de ese look clásico. Absolutamente. Además, sería mucho más práctico para mi viaje diario al trabajo. Un Mustang puede ser un poco llamativo, ¿no crees? Tienes un buen argumento. Quizá debería reconsiderarlo y optar por algo un poco más discreto. La variedad es la sal de la vida. Cada uno de nosotros puede tener los coches de sus sueños y turnarnos para conducirlos. Me gusta tu forma de pensar. Podríamos hacer un viaje en tu Sunbeam un día y cambiarnos a mi Mustang al día siguiente. Ahora estás hablando. Se perfila como el plan perfecto. Tendremos que empezar a ahorrar esos millones. Ja, ja, ja. Tienes razón. Pero valdrá la pena pasear por la ciudad con estilo. Lección 35. Diversión y juegos. Hola Anna, ¿te has enterado de la nueva sala de juegos que acaba de abrir sus puertas en el centro? Oh, sí, tenía la intención de visitar ese lugar. Me encanta un buen juego de pinball. Lo mismo aquí. Y también tienen los videojuegos más recientes. Deberíamos ir juntos alguna vez. Definitivamente. Siempre estoy dispuesto a una competencia amistosa. Quizá podamos incluso darnos un baño en la piscina del hotel después. Oh, suena perfecto. Un poco de juego, un poco de natación, el día perfecto de relajación. Absolutamente. Podemos abrir el apetito jugando a todos esos juegos y luego refrescarnos en la piscina. Parece un plan. Ya lo estoy esperando con ansias. Esto va a ser una maravilla. Yo también. Vamos a pasarlo muy bien.
Me muero por ver quién es el campeón de pinball. Oh, está encendido. Prepárate para dejarte sorprender por mis habilidades. Lección 36. Explorando las religiones. Hola Anna, ¿sabías que dos de las principales religiones del mundo tenían un solo Dios principal? Eso es interesante. ¿A qué religiones te refieres? Bueno, está el judaísmo, que se centra en la adoración de Yahvé. Y luego está el Islam, que se centra en el único Dios, Alá. Ah, ya veo. Es un paralelismo fascinante entre esos dos antiguos sistemas de creencias. Definitivamente. Es sorprendente cómo diferentes culturas pueden llegar a conceptos teológicos similares de forma independiente. Absolutamente. Simplemente demuestra la necesidad humana universal de encontrar el significado y lo divino. Totalmente de acuerdo. La religión ha desempeñado un papel crucial en la configuración de las civilizaciones a lo largo de la historia. Definitivamente. Siempre es esclarecedor aprender sobre las similitudes y diferencias entre las grandes religiones del mundo. Acordado. Hay mucho que podemos aprender al explorar estas tradiciones espirituales. Lección 37. Planificación de vacaciones. Hola Anna, ¿ya has empezado a planificar nuestro próximo viaje? Claro que sí. Me muero por irme un rato. Va a ser la escapada perfecta. Impresionante. ¿Qué crees que debemos asegurarnos de empacar? Bueno, vamos a ver. Ropa cómoda, trajes de baño, protector solar y, por supuesto, nuestras cámaras para capturar todos los recuerdos. Buena decisión. No puedo olvidar lo esencial. Ah, y tal vez algunos libros para leer junto a la piscina. Absolutamente. Necesito material de lectura ligero para esos momentos de relax. Definitivamente. Va a ser un descanso muy refrescante de la rutina diaria. Lo sé, ¿verdad? Es exactamente lo que necesitamos para recargar energías y volver a sentirnos rejuvenecidos. Tú lo has dicho. Tengo muchas ganas de que llegue. Este viaje va a ser increíble. Lección 38. Planes nocturnos. Hola Anna, ¿tienes grandes planes para esta noche? Bueno, estaba pensando en ir al gimnasio a hacer ejercicio. ¿Qué hay de ti? El gimnasio, ¿no? Es una forma productiva de pasar la noche. Absolutamente. Tengo que mantener ese cuerpo en forma. ¿Y tú, algún plan interesante? Para ser honesto, solo iba a relajarme en casa. Quizá ponerse al día con algo de lectura. Leyendo, ¿no? Parece una forma agradable y tranquila de relajarse. Sí, a veces es bueno tomarse las cosas con calma, ¿sabes? Recarga las baterías. He oído eso. Todos necesitamos esos momentos de calma y soledad de vez en cuando. Definitivamente. Pero oye, si no te importa la compañía, podría ir al gimnasio. Lección 39. Planes de viaje.
Hola Anna, ¿has oído que tenemos que mostrar nuestros billetes en la puerta antes de subir al avión? Oh, ¿en serio? No lo sabía. Espero que haya suficiente espacio en el techo para todo nuestro equipaje. Yo también empacé bastantes cosas para el viaje. Lo mismo aquí. Solo tendremos que asegurarnos de que todo encaja. Definitivamente. Tengo ganas de ver los lugares de interés una vez que lleguemos. ¿Has buscado alguna atracción imperdible? Sí, he hecho una lista de los mejores lugares que debemos visitar. Hay un museo de arte, una catedral histórica y un hermoso parque que quiero visitar. Impresionante, suena como un gran itinerario. Me muero por conocer la cultura local. Yo tampoco. Este viaje va a ser muy divertido. Absolutamente. Me alegro de que hagamos esto juntos. Lección 40. Cursos en línea. Hola Anna, ¿has estado tomando algún curso online últimamente? Sí, acabo de inscribirme en unos pocos. Me encanta lo accesibles y convenientes que son. Yo también es asequible en comparación con las clases tradicionales. Definitivamente. Los cursos que estoy realizando cubren una amplia gama de temas, desde la programación hasta la escritura creativa. Eso es genial. Estoy tomando un curso de economía que ha sido muy informativo. Bonito. El aprendizaje en línea es una excelente manera de ampliar nuestras habilidades y conocimientos. Estoy de acuerdo, ha supuesto un punto de inflexión para mí. Absolutamente. Disfruto mucho de la flexibilidad y la experiencia de aprendizaje personalizada. Lo mismo aquí. Este es el futuro de la educación.